Reitero, la otra vez habíamos hecho una explicación general, también nos fuimos por la rama en algunos temas puntuales que aparecen en el módulo, como por ejemplo la parte histórica, que aparece más abajo. Ahora vamos a comenzar a analizar párrafo por párrafo, así como veníamos haciendo con lógica. Bien, no es un módulo largo, es un módulo corto, pero muy conciso. O sea, en mi recomendación, ténganle más miedo a los módulos cortos, porque es donde generalmente más se agarran de cuestiones literales de cosas, preguntas que generalmente están en forma textual en el módulo. Así que acá, aprovechando que es un módulo corto, hay que tener una memoria visual, hay que acordarse de palabras y frases claves. ¿Ok? Bueno, vamos a compartir pantalla. Estoy un poquito resfriado, por eso también me dije para hacer por Zoom, aprovechando que tenemos un día a la semana para no estornudarle. Yo me voy a mover el lugar porque no veo nada acá. Bueno, aunque sea uno que tenga cámara, así que si le van a encajar a Pablo siempre, Pablo será el que tenga cámara. Ando de la compu, profe, el jueves llovió mucho acá y se me complicó ir. Bueno, yo vivía en el campo, ¿qué pasó? Bro. Te pasa de todo, además, se me rompe el celular. ¿No? Máximo, ahí justo me contestó Tere, mirá. Ahí me pasó tu número. No, hablame después, mientras yo estoy hablando, hablame entonces está agenda de mi celular, ¿sabes? Bueno, Qué hijo de puta. breve referencia a la historia de los derechos humanos. Eso, no, perdón, ¿Dónde ese no dice es el eso? título. Eso está mucho más abajo. Comienza acá. El derecho humano a la libertad de expresión. Vamos a aclarar algo. Todo este módulo de derechos humanos se limita este año por primera vez a desarrollar uno de los derechos humanos fundamentales importantes, que es el derecho a libertad de expresión. O sea que es algo muy concreto. Antes había todo un espectro de derechos que analizar. Por ejemplo, derecho a la vida, dónde está, en qué tratado, en qué artículo, derecho a la imagen, dónde está. Bueno, ahora se acortó, ¿sí? Quitaron el módulo de contabilidad, o sea, usted tiene un módulo nuevo, alargaron un poco más el módulo de lógica, hasta casi 100 páginas, que no era tan largo, y acortaron considerablemente el módulo de derechos humanos, que se llama Derecho de Organización Jurídica. El módulo de historia, más o menos igual. Introducción sobre los derechos humanos. Acá todos tenemos una noción ya porque ya vimos toda una introducción, especialmente Raúl, pero como les dije, este módulo ya no se trata de solamente saber, sino se trata de retener palabras y frases claves. ¿Bien? Entonces, el derecho a la libertad de expresión ocupa un rol fundamental en el conjunto de los derechos humanos. Antes de adentrarnos en el tema, creemos conveniente mencionar que son muchas y variadas las definiciones que se han dado. No existe un consenso. Podemos establecer en primer lugar que cuando hablamos de derechos humanos hacemos referencia a derechos que poseemos las personas por el solo hecho de ser humanos, o sea, derechos que las personas detentan simplemente por sus condiciones tales. Lo que dimos en la clase anterior, introductoriamente, que yo le dije que teníamos 5 clases de derechos, que son los derechos subjetivos de las personas, los derechos humanos eran los qué derechos, eran extrapatrimoniales y eran los derechos personalísimos, aquellos derechos que tienen las personas por el simple hecho de ser personas. Las Naciones Unidas brinda la siguiente noción. ¿Por qué Naciones Unidas? Porque como vimos también en la parte histórica, Naciones Unidas es el órgano rector internacionalmente de la promoción de los derechos humanos. Es una de sus banderas, la paz y seguridad y la promoción de los derechos humanos. Dice, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Esta definición, si bien sabemos intuiblemente qué son los derechos humanos, le pueden dar como opción A un copy-paste de esta definición, opción B le ponen otra palabra y le hacen pisar el palito. Entonces, esta definición de memoria, no porque no sepamos qué son derechos humanos, porque podemos decirlo con otras palabras, sino porque se presta, como ya otros años, a poner
en alternativas quitarle o agregarle palabra. Entonces, una pregunta acá puede ser, según las Naciones Unidas, los derechos humanos son, le ponen textual, le cambian una palabra, le ponen otra parecida, le ponen una nada que ver. Con la explicación que yo doy, descartamos la que no tiene nada que ver. Con la memorización de conceptos, solamente en este módulo, nosotros sabemos cuáles son. Entonces, aparecen sin distinción. ¿Sin distinción de qué? Eso es lo que hay que memorizar. ¿Sin distinción de qué? De nacionalidad, o sea, de cualquier país, critica eso. Entonces, ¿por qué no se respetan los derechos humanos en Irán si no importa la nacionalidad? Bueno, es un vacío, todavía no hay solución a eso. Lugar de residencia, sexo. Guarda que dice sexo, no género. Origen nacional o étnico. Color, religión, lengua o cualquier otra condición. Fíjense, presten atención a aquella opción, si hay algo parecido, que termine con o cualquier otra condición, porque esto no es taxativo. ¿Qué significa que no sea taxativo? No es solamente una lista y nada más lo que dice acá, sino cualquier otra distinción. Hay un libro abierto ahí, con posibilidad de otras cosas. Por ejemplo, nivel educativo, que no dice ahí. Ahora, ¿qué pasa si en una de las opciones dice nivel educativo? Hay que ver la pregunta. Si la pregunta dice, según las Naciones Unidas, ¿cuál es la noción? Esa respuesta no es. Complementariamente, desde un enfoque jurídico, la misma organización, es decir, la ONU, afirma que los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones o omisiones que interfieren con las libertades y derechos fundamentales y con la dignidad humana. Esta otra cosa también de memoria no significa que no lo vamos a explicar, sino significa que lo que son conceptos es muy propicio a que sea una opción textual de la pregunta. Ahora pasamos a explicar qué significa que sean garantías jurídicas universales. ¿Garantías contra quién? ¿Qué es una garantía? Un instrumento jurídico que sirve para proteger el ejercicio de los derechos. ¿Contra quiénes? Contra el Estado. Es decir, es una garantía que un individuo tiene contra el Estado. Es decir, que donde se respetan los derechos humanos, la política de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos a nivel internacional, es una garantía frente al avasallamiento del Estado y de otras organizaciones o personas contra los derechos de las personas. Entonces, ahora que secuestraron en Venezuela al compatriota este por su calidad de gendarme, acusándolo de que era una espía, la libertad corporal, la prohibición de la tortura y demás es una garantía que sirve para reclamar a Venezuela. Formalmente, seguramente se hará, no sé yo en qué estado está, pero conociendo los derechos humanos y los mecanismos de protección de derechos humanos, seguramente se hará una denuncia ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional juzga a personas de cualquier país penalmente. La Corte Internacional juzga a países y seguramente también pueden pedir una ayudita a Francisco, el Papa, ya que se lleva bien con Venezuela. Es decir, son organismos que sirven para efectivizar. ¿Y cuál va a ser el fundamento? Esta persona tiene el derecho a la libertad, a la vida, por eso actúa como garantía. Entonces, la política de los derechos humanos son garantías jurídicas universales. ¿Por qué? Porque se pueden ejercer, se pueden invocar en cualquier lugar del mundo. Volvé nomás, Pablo, acordate que te pasaron la pelota a vos, ¿eh? Bueno, eh, ¿contra quiénes protege esas garantías? Contra acciones o omisiones que interfieran con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. ¿Acciones o omisiones de qué? ¿De quién? Del Estado y de otros grupos o personas. El Estado, cuando nosotros reclamamos por el cumplimiento de los derechos humanos, no le reclamamos al vecino, le reclamamos al Estado. El Estado puede ser, el Estado es garante de los derechos humanos en su territorio. Cuando nosotros reclamamos ante organismos internacionales, no lo hacemos acusando a los grupos o personas que están violando mi libertad, acusamos al Estado, porque esto se debe entender desde ahora. El Estado, por más que el Estado no haya hecho nada, es decir, el Estado no es el que está violando tu derecho. Hay un grupo de personas que... Ahora, ¿por qué lo denunciamos al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a la Comisión o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque el Estado no hace nada o no hace lo suficiente. Hay una relación
en la cual el Estado es el sujeto pasivo al que nosotros le podemos exigir el respeto hacia los derechos humanos por una violación activa, porque el Estado activamente está perjudicando tus derechos. Por ejemplo, hay una desaparición forzada de personas, hay terrorismo de Estado, o omisiva, porque el Estado no está haciendo nada o no está haciendo lo suficiente para cesar esa conducta de otros individuos que no tienen que ver con el Estado. Pero el denunciado siempre va a ser el Estado. Entonces hay una farmacéutica que ocasiona cáncer a las personas, se está violando el derecho a la salud, un derecho humano que está relacionado con la vida, no se le va a denunciar a la farmacéutica, sí, pero en los organismos internacionales se le va a denunciar al Estado por permitir eso, no a la farmacéutica. Entonces, esa es la relación que hay. Individuo nacional contra el Estado, que activamente atenta contra los derechos o que omisivamente, por no hacer nada o no hacer lo suficiente, atenta contra los derechos. Bueno, ya que hablamos de farmacéutica, noticias de la semana. Donald Trump salió hablando ayer diciendo que va a develar y hacer una investigación estatal, porque antes era privada, inspirada por su ministro futuro Kennedy, acerca de la relación de las vacunas en Estados Unidos, no en el resto del mundo, con el autismo. La verdad que es una información impresionante en materia de salud, porque siempre fue teoría de conspiración y ahora lo está como blanqueando, ¿no? Bueno, ya veo la cantidad de denuncias de esas personas a organismos de derechos humanos cuando salga eso, ¿no? Complementariamente y desde un enfoque jurídico, la misma organización afirma, o sea, la ONU, que los derechos humanos entonces son garantías jurídicas universales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que protegen en todo cualquier país a los individuos contra acciones o omisiones del Estado. No lo dice ahí, pero del Estado, que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales como la vida, la propiedad y la dignidad humana. Por otra parte, Pedro Níquel dice lo siguiente. Raúl, te escucho. La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado ilícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es eh, consustancial. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho frente al Estado, derecho que es, derecho que éste o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción para satisfacer su plena realización. Estos derechos, estos derechos, atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que conocemos como derechos humanos. Bueno, lo que dije ahí arriba lo dice acá. En este párrafo habla de que el Estado tiene esa obligación, es el sujeto pasivo, que es el garante del cumplimiento de los derechos humanos. ¿Quién lo dice? Pedro Níquel. Así que si tienen impreso, acuérdense que los nombres lo deben anotar de una forma distinta a lo que subrayan, entonces ya tienen ahí una vista más rápida. ¿Eh? ¿Qué dice Pedro Níquel entonces? Que el Estado es el garante de los derechos humanos y que debe establecer las condiciones para el respeto en su territorio de esos derechos. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué significa cuando dice ¿El Estado es el qué? que es el garante de los derechos humanos en su territorio y debe generar las políticas necesarias para el cumplimiento y el respeto de esos derechos en su respectivo territorio? Por eso es lo que debe generar políticas a favor de los derechos humanos y y si son violentados los derechos humanos, debe generar política para cesar ese comportamiento. Esto es lo que yo le decía más arriba, que las personas denuncian a los organismos internacionales, no a las personas o grupos que violaron sus derechos humanos. Eso se denuncia en la justicia, en la Corte Penal Internacional. Ahora, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se eleva la denuncia contra el Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en América va a tomar el caso y le va a exigir al Estado que tome las medidas necesarias para hacer cesar esas conductas, que pueden ser de terceros, digamos, no necesariamente del Estado, en pos de volver al equilibrio. Lo que dice acá
¿Qué significa la palabra esta, Pablo, que dice en condiciones cónsonas? ¿Qué significa eso? El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la dignidad que le es consustancial. ¿Qué significa eso? Cónsonas. ¿Entendés esa frase o no? ChatGPT, ¿qué es esto? ¿Qué significa eso? En condiciones armoniosas. El poder del Estado no puede ser ejercido para matar, para perjudicar la salud, para hormonizar a los niños de 3 años, para amputarles sus genitales, para censurar la libertad de expresión. Para eso no está el Estado. El poder del Estado debe ser ejercido en pos de los derechos de las personas, en condiciones cónsonas, en condiciones armoniosas con la dignidad que tienen las personas. ¿Quién Yo tenía escribió? apagado mi micrófono. ¿Cómo? Yo tenía apagado mi micrófono. Y si el Estado no cumple con No, esos no, requisitos, ¿qué se les reclama? Está silenciado, Pablo. Si el Estado no cumple con esos requisitos, se le reclama, primero que nada, que los cumpla. ¿A dónde? ¿A quién se le reclama? Porque vos reclamar al Poder Judicial, bueno, pero el Poder Judicial es una pata del Estado. El Estado tiene tres poderes, el Poder Judicial es parte del Estado, ¿no? Justamente para eso están los organismos internacionales de derechos humanos. A nivel internacional, Naciones Unidas. A nivel América, la OEA, que tiene dos grandes organismos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien justamente se le reclama porque el Estado está violentando los derechos humanos, violando los derechos humanos, o está permitiendo que se violen los derechos humanos. Vamos a suponer que hay una matanza por parte de grupos, qué sé yo, narcos, y el Estado no hace nada, no hace lo suficiente. Las víctimas, familiares de las víctimas, se presentan a la justicia, se presentan a la fiscalía, el Estado no se mueve. Con las pruebas de que el Estado no se mueve y habiendo reclamado al Poder Judicial, y el Estado no hace nada aún, entonces con eso se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un abogado internacionalista presenta un escrito, la comisión evalúa el caso, si lo toma las medidas necesarias para exigirle a Argentina, mirá, está pasando esto y vos no estás haciendo nada o no estás haciendo lo suficiente. Y esas recomendaciones no son vinculantes, o sea, no son obligatorias. Argentina no pasa, no hace nada. Entonces, ¿qué hace? La comisión eleva a la Corte Interamericana, que es un órgano jurisdiccional, justicia. La comisión es un órgano administrativo. Se presenta a la justicia y dice, toma el caso de la justicia internacional americana, que no es una cuarta instancia, sino es cuando la justicia nacional ya no hace nada para volver, digamos, para solucionar ese tema de derechos humanos. Y la resolución de la justicia sí es vinculante, obliga al Estado. ¿Y qué pasa si el Estado no hace caso? Bueno, son las grandes fallas que hay en el sistema internacional porque todavía, y espero que nunca lo haya, no hay un poder punitivo y no hay una policía internacional que obligue. El día que haya eso, ya vamos a tener directamente un gobierno mundial o americano. Como no hay, entonces algún Estado puede decir, yo no cumplo y no cumple, no pasa nada. Tendrá sanciones económicas, se desconectará del mundo, pero no pasa nada. Es lo que pasa en Venezuela, que salió de la OEA y no pasa nada. Bueno, uno de nuestros profesores, profesor de física y de matemática, otro, porque hay otros también acá de Corrientes, es de Venezuela, vive en Brasil, pero va y viene a Venezuela. Las cosas que cuenta son impresionantes. De entrada, que cuando está en Venezuela no podemos tener clase a determinadas horas porque el internet no es bueno. Tienen poquitas horas, sí, creo 2, 3 horas de internet, dependiendo de la zona de que es bueno y tratamos de... Cuando está en Brasil es otra cosa, o sea, es totalmente otra cosa. Y me estuvo comentando cosas así de lo que se dice allá en la prensa, que es única, del detenido
y allá están convencidos, o sea, la gente seguidora del gobierno, que este argentino que se fue es un Gendarme. espía que lo mandó Milei obedeciendo órdenes de Trump. Ese es el discurso. O sea, ponele que así sea. Bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está el juicio justo? El debido proceso, el derecho de defensa, ¿dónde está? Hay un secuestro porque la Constitución de Venezuela obliga al Estado, dentro de las 48 horas de la detención, iniciar el proceso, darle, digamos, un abogado defensor, permitirle la defensa. En este caso no le dan ni información de dónde está encerrado. O sea, se le están violentando las garantías constitucionales de la libertad ambulatoria, la libertad física. Frente a eso, ¿qué queda? El reclamo ante organismos internacionales, de lo que se llama la comunidad internacional. Hay un problema de que Venezuela no está en la OEA, está en la ONU, sí. Entonces, entiendo que Argentina debe denunciar a autoridades, personas físicas, la Corte Penal Internacional, que es para personas físicas, y al Estado de Venezuela a la Corte Internacional, que es para los estados. ¿Sí? Reitero, no hay una policía mundial, así que no va a tener ninguna sanción efectiva. El otro camino que veo es pegarle una telefoneada a Francisco y decirle a tu amigo Maduro que afloje. Y después lo ideal sería que el 10 de enero, cuando debe asumir el nuevo presidente que presuntamente ganó las elecciones, porque se notó un gran fraude, que tuvo la oportunidad de desmentir, pero no mostró las actas, las pruebas del gobierno de Venezuela, entonces pudo haber sido un fraude. A partir de ese momento, Maduro, el gobierno, los funcionarios no tendrían más las inmunidades diplomáticas que tienen. Y como no tienen más las inmunidades diplomáticas, entonces sí puede haber una ¿cómo es? Una intervención internacional. Una empresa privada de Estados Unidos, no me acuerdo con el nombre dice que a partir del 10 de enero, Maduro ya es un prófugo de la justicia internacional y no es más presidente, entonces se van a meter a Venezuela y le van a cazar. Y el 20 de enero asume Trump, nomás digo, o sea, hay como esperanzas. ¿Sí? Obviamente ya debe tener un salvoconducto hacia Rusia. El lado que no apoyo de Rusia, por supuesto, es el que banca esas dictaduras. Entiendo también por qué lo hace, son los únicos aliados que tienen frente a la, al arrinconamiento de la OTAN. Pero bueno, es más amigo Donald Trump de Putin que Maduro. O sea, yo creo que ahí capaz que le suelta la mano Putin a Maduro, porque se va a liar con Trump, son amigos, piensan lo mismo. Muy bien, eso al mismo precio sin que le ocupe el horario de clase y poniendo como ejemplo justamente lo que estamos viendo, derechos humanos y qué tenemos para exigir a organismos internacionales. Bueno, entonces, relacionemos lo que dice Pedro Níquel con eso de que el Estado es garante y debe generar las condiciones para que se cumplan los derechos humanos en su territorio. Seguí leyendo, Pablo. Otro. Así las cosas, es posible afirmar que los derechos humanos son atribuciones y garantías inherentes a las personas que son necesarios para el desarrollo humano y encarnan valores compartidos de la comunidad internacional aplicables a las diversas culturas y civilizaciones que deben ser reconocidas como tales sin discriminar alguna, y que establecen obligaciones para que los estados y sus gobiernos, abarcando a todos los miembros de la comunidad global. La titularidad de los derechos humanos corresponde entonces a todas las personas y grupos humanos, tal y como lo consagra el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Este, Ah, ese párrafo, entonces, ¿sí? Habla de que los derechos humanos son atribuciones y garantías. Entonces, hay dos cosas, atribuciones y garantías, necesarios para el desarrollo humano, y que son compartidos por el resto del mundo, por la comunidad internacional, formada por diversas civilizaciones, tanto la occidental como la oriental, porque ahí está India,
está China en Naciones Unidas. La comunidad internacional, entiéndase que son todos los países que forman Naciones Unidas. Todos, casi todos. ¿La qué, profe? La comunidad internacional son todos los países que forman Naciones Unidas. Todos, prácticamente. La titularidad de estos ¿Sí? derechos corresponde entonces a todas las personas y grupos humanos. Esto es importante. ¿Quiénes son los titulares de los derechos? No son los estados. El Estado es el garante de los derechos. Los titulares son las personas y grupos humanos. ¿Qué significa grupo humano? Por ejemplo, o sea, las personas como personas físicas y los grupos de personas como por ejemplo los jubilados, los indígenas, las mujeres, los trabajadores mineros. O sea, son grupos conformados por personas que comparten una colectividad que puede ser en función del trabajo, en función de la etnia, en función el tema de los ancestros, por ejemplo, los mapuches, no los falsos mapuches, esos que son colonia, esos no son mapuches. Esos son hípicos no financiados por, andá a saber qué grupo, hay varias teorías, para dividir territorialmente y después tomarlas. Siempre que ustedes escuchen tal lago, tal hielo, tal cosa, tal parque fue nombrado Patrimonio Nacional de Patrimonio de la Humanidad, es porque están diciendo, ustedes no tocan esto para nosotros. Como que a tu novia le pongan, mirá, vos la podés mirar pero no la podés tocar. Son nuestros recursos, son nuestras tierras. ¿No? Es una forma de colonización que suena bonito. ¿No? Ay, estamos preservando para el futuro. Venga, estás preservando para los viejos que se creen dueños de los recursos de tu país, que piensan que Elon Musk ya va a inventar la tecnología para que vivan 300 años. Ese es el deseo. Bueno, entonces hay diversas organizaciones que financian a grupos en nombre de los derechos de la comunidad indígena, por ejemplo, y entonces aseguran que se le reconozca derechos o privilegios, ¿no es cierto? Las tierras colectivas de los mapuches, en realidad son como, están asegurando tierras. Importante saber eso, porque es una gran amenaza a la soberanía nacional, que hoy ya se destapó hace rato, hoy gracias a Dios el gobierno ya habla de eso, antes era cosa de mandinga. Entonces, la titularidad de los derechos, las personas humanas individuales y los grupos de personas. ¿Bien? Y ahí menciona, mapuchos son, sí, ponele. Ahí menciona el tratado la convención, dice, la declaración, perdón, como lo consagra el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acuérdense, una cosa es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Revolución Francesa. Otra cosa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, el 10 de diciembre de 1948, por eso es el Día de los Derechos Humanos, como vimos la otra vez, Internacional de los Derechos Humanos. Y otra cosa es la Declaración Americana de los Derechos Humanos. ¿Sí? Son cosas distintas, son territorios distintos, o sea, son, digamos, tiempos distintos, son documentos distintos, pero son todos parecidos. Entonces, el artículo 1 de, acuérdense, 1948, Derechos Humanos, 1948. No le vaya a encajar universal de los derechos del hombre y del ciudadano, como opción. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si bien esta es la Declaración de los Derechos Humanos, está inspirada, por supuesto, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano de Francia de 1789, que dice algo parecido. De hecho, el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. Acá está la palabra fraternidad, está la palabra igual. A lo expresado, la Declaración de Viena de la Conferencia Mundial, Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 1993, vayan reteniendo los distintos documentos que aparecen. Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 1993 habla de que, agrega de que
Al ser los derechos humanos patrimonio innato de todos los seres humanos, su promoción y protección es responsabilidad primordial de los estados, independientemente de su sistema político, económico y cultural. O sea, ¿qué agrega Viena? Lo que dijimos ahí arriba, que el Estado es garante, sin importar quién gobierne, sin importar el modelo económico, sin importar si es un Estado conservador o woke, sin importar el partido político. Por eso las banderas de los derechos humanos es o son políticas de Estado, es una política de Estado y no de gobierno. ¿Qué significa política de Estado? Que gobierne quien gobierne siempre va a promover y o reclamar. Por ejemplo, Malvinas es una política de Estado. No importa si gobiernan los kirchneristas, los mascritas o los carinistas. Digo, los javierlistas. No importa. Es una política de Estado. En cambio, las políticas de gobierno son las políticas que tienen que ver con el gobierno de turno. Por ejemplo, las políticas de gobierno que tienen que ver ahora con el conservadurismo y todo eso. Intentaron hacer de la Agenda 2030 una política de Estado. Este gobierno asume y dice, no es una política de Estado porque no lo vamos a respetar. O sea, le hicieron política de gobierno. Algunas notas distintas de los derechos humanos son las siguientes. Raúl. Los derechos humanos se basan en el respeto a la dignidad y el valor intrínseco del ser humano y están moldeados por valores compartidos por diversas culturas y sociedades. Los derechos más fundamentales de los individuos establecen conexiones entre ellos y la estructura de poder, particularmente con los estados, y restringen su autoridad, imponiendo requisitos a su protección y reconocimiento. Bueno, Son derechos... acá. Pará, no te emociones, porque te invito a tomar algo, ya, pará. Algunas notas distintivas, ¿qué significa? Algunas características, algo que tenemos que saber. Aparece la palabra, la frase respeto a la dignidad y valor intrínseco del ser humano, valga la redundancia. Acá no importa si sos corrupto, narcotraficante, mara salvatrucha, guampudo o polledrudo. No importa. Por ser humano, tenés esa dignidad del ser humano. Entonces hay que respetar esos derechos que compartís con todos porque todos los demás son seres humanos. Y de esto es lo que se agarran las obsoletas organizaciones internacionales cuando le dicen, por ejemplo, a Nayib Bukele, che, aflojale con las cárceles, porque Nayib Bukele dice, bueno, pero ellos son delincuentes. ¿Y qué le dicen? Con razón, en la teoría que estamos dando, sí, pero son humanos. Porque los derechos humanos son intrínsecos a la condición del ser humano, no a la condición del comportamiento del ser humano. Entonces, vos que no violaste, no mataste y no robaste, tenés los mismos derechos de quien mató, robó y violó. Si a vos se te respetan esos derechos, a este también, porque no dependen del comportamiento, sino dependen de su condición humana. El feto también, porque no depende del deseo de la madre, sino de su condición humana. Ahí está. Entonces, los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana, es decir, al valor intrínseco del ser humano, sin importar el comportamiento de las personas, sin importar el deseo de la madre y sin importar ninguna otra cosa. Por eso los delincuentes y personas honestas tienen los mismos derechos. ¿Se entiende o no? eh, Bueno, aguante Bukele, sí. Bueno, eso es entonces, ese punto que leyó Raúl significa que lo tienen las personas por ser personas, no importa todo lo demás. En los sí. puntos. ¿Se te escucha trabado, profe? Ese derecho que dijo Raúl, ese punto que dijo Raúl, significa que lo tienen las personas a los derechos por el solo hecho de ser personas. Punto. Segundo punto, lea. Son derechos inherentes a las personas. Están fundadas en el respeto a la dignidad y el valor del ser humano,
y emanan de valores comunes a distintas culturas y civilizaciones. Son los derechos más fundamentales de las personas y definen las relaciones entre estas y las estructuras de poder, especialmente con los estados, delimitando sus poderes e imponiéndoles actuaciones vinculadas a su garantía y respeto. Son Bueno, derechos reconocidos y consagrados jurídicamente. pará, pues. ¿Se escucha bien? Se te escucha medio Escucho profe trabadito, recién. ¿no? Bueno, ¿qué significa ese punto? Dice lo Lo- mismo que arriba, pero agrega una cosa, que el Estado es garante. Entonces, primer punto, son derechos inherentes a las personas por su dignidad y condición de persona. Segundo punto, el Estado es garante. Ahora, el primer punto tenía otra partecita ahí abajo, cuando dice, los derechos más fundamentales de los individuos establecen conexión entre ellos y las estructuras de poder, particularmente con los estados, restringen su autoridad. ¿Qué significa eso? Para completar el primer punto, son derechos que tienen las personas por ser persona y el Estado, que hacen que el Estado restrinja su autoridad. ¿Por qué se hicieron las revoluciones, la francesa, la inglesa? Bueno, sí, había intereses económicos también, pero para limitar el poder del rey. ¿Por qué se hacen las constituciones? Para limitar el poder del gobierno. Entonces, si hacemos una constitución escrita, va a ser para limitar el accionar del gobierno. Esto, ya lo dije antes, creo que con Raúl, en derecho penal, asociamos el derecho penal a las normas que tienen que ver con el castigo, ¿no? El castigo penal, la prisión y eso. En realidad, el derecho penal es otra cosa. O sea, el castigo al delincuente siempre existió. Te quemaban en la hoguera, te tiraban a un pozo, te cortaban en pedazos, te metían preso, te mataban nomás con una lanza, con una espada. Siempre existió el castigo al delincuente y dentro de eso también los inocentes. Ahora, a partir del derecho penal, el Estado, que en su momento era la monarquía absoluta, en los estados monárquicos, ya no puede castigar como quiera. Tiene que castigar, o sea, tiene que ejercer su poder punitivo respetando normas y principios. Por ejemplo, respetando el debido proceso, el derecho de defensa y todo eso. Venezuela no lo está haciendo. Entonces, eso es lo que significa esa parte, que al existir los derechos humanos por el hecho de ser persona, eso hace que el Estado disminuya, se controle ese poder de sangre que tiene. Nosotros pensamos que los derechos humanos están para protegernos de las personas. No, del Estado. Pero si el Estado no me hizo nada, el que está matando a este loquito. Sí, pero en realidad el Estado no hace nada al permitir que mate. Cuando vino la pandemia y el Estado restringió las libertades ambulatorias y quiso obligar, ahí se olvidó de mi cuerpo, mi decisión, que tanto se llenaron la boca, y quiso obligar a las personas a vacunarse, o si no, no entraban a un restaurante, no podían ir por la calle, por determinadas, no podían ir a trabajar, está violando los derechos humanos. Sí, pero estamos en pandemia y justamente por eso se hace la Constitución, para que cuando pase algo el Estado no actúe como quiera, sino actúe bajo reglas. No, pero viste que es una situación especial. Las constituciones se hicieron para las situaciones especiales, porque es muy bueno hacer unas reglas cuando no pasa nada. El tema es que tenemos que hacer reglas, las reglas se hacen cuando pasa algo, justamente para evitar que el Estado no tenga la excusa de decir, ahora te restringo. Entonces, eso dice el primer punto. Los derechos humanos son inherentes a las personas y hacen que el Estado le afloje, le baje un cambio a ese poder punitivo. ¿Se entendió? ¿Puedo repetir de vuelta eso? Primer Por punto. favor. Los derechos humanos son inherentes a las personas por ser personas y eso hace que el Estado le dé a bajar un cambio al poder punitivo. Que el Ok. Estado no pueda castigar como quiera, no pueda accionar como quiera. Entonces el Estado cuando diga, le voy a restringir la libertad porque hay pandemia, no, se lo piense dos veces. Eso. Si no hay derechos humanos, entonces el Estado, como era antes, podría hacer lo que quiera. No le gusta tu cara, te va y te secuestra.
Entonces, en definitiva, los derechos humanos son garantías contra el Estado, no contra Juan Pérez. Segundo punto, agrega la idea, justamente esa, se explaya en esa idea, de que el Estado es garante, delimitando sus poderes, imponiéndole actuaciones vinculadas a su garantía y respeto. Como el Estado es garante, entonces no debe tener, tiene que tener límites. Ese es el segundo punto. Tercer punto, Raúl. Voy, estoy escribiendo. ¿Cómo dijiste el último? El Estado de garante y debe... Tiene que tener límites. Ah, bueno. Tercer punto. Ahí voy. Son derechos reconocidos y consagrados jurídicamente, tanto por las constituciones y legislaciones de los estados como por tratados internacionales, suscritos y ratificados por los mismos, que complementan sus disposiciones nacionales y les imponen a los estados determinadas obligaciones en caso de incumplimiento. Bueno, como el Estado es garante frente a esos derechos, tiene una responsabilidad cuando no los garantiza frente a lo que se llama comunidad internacional. La comunidad internacional hace tratados, convenciones de derechos humanos que el Estado debe respetar y debe complementar a sus normas nacionales. O sea, el Estado tiene sus normas y esas normas deben ser complementadas con los tratados de derechos humanos que comparte el resto del mundo. Y ante la violación o cuando el Estado no cumple su rol de garante, debe responder a esa comunidad internacional. Sí. Es importante, ahí terminó la explicación, nota aparte, es importante saber distinguir derechos humanos de otros derechos o políticas. Cuando el Estado recepta normas de afuera, es para garantizar los derechos humanos porque no importa el Estado, como los derechos humanos son, no importa la nacionalidad, habíamos dicho, ¿no? Porque en todo el mundo hay personas. Entonces no importa que sea musulmán, que sea esto. Ahora, distinto es cuando encajan cosas que no tienen que ver con derechos humanos. Ahí no hay por qué obedecer. Bueno, algunas características aplicables a los derechos humanos. Por su propio origen y naturaleza, los derechos humanos poseen una serie de características y principios que les son aplicables y sobre todo los que existe amplio consenso. Está mal escrito ahí. Es amplio consenso. Estas son las características. Esto siempre entra, siempre está en todos los años, todos los módulos dice lo mismo. Las características son que son universales, en todo lado hay personas, son inalienables, no se pueden renunciar, no se pueden vender, no se pueden cambiar, no discriminatorios, no hacen alusión, no discriminan por sexo, nacionalidad, religión. Ah, no, Pablo tiene cara de Juan, entonces no, a él no se le va a aplicar este derecho. Otro Pablo, no este. Interdependientes, todos están relacionados. El derecho a la salud está relacionado con la vida, por ejemplo. Gozan de protección legal e imponen obligaciones. Todas estas son características de los derechos humanos. Vamos a empezar a desarrollar. Primera, universal. Pablo, te escucho. Universales. Son derechos propios de todos los seres humanos en cualquier tiempo y lugar, puesto que se centran en la dignidad y en el igual valor de las personas. Por este motivo, ninguna persona puede ser despojada de los mismos. En otras palabras, la titularidad de los derechos humanos corresponde a todas las personas y grupos humanos, lo que encuentra respaldo en lo consagrado por el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bien, hasta acá. La uni- Entonces, ¿por qué son universales? Porque en todo el mundo existen personas. Y habíamos dicho ya en ese artículo 1 arriba que no importa el género, el sexo, no decía género, el sexo, nacionalidad, religión, etc. Todos son humanos y todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Cuando el presidente Milei estuvo en Naciones Unidas, en octubre creo fue,
dijo en la cara que esta declaración está buena, pero que posteriormente, en los últimos años o 2 décadas ya, Naciones Unidas se apartó de esa declaración. La que parió esa declaración ahora no respeta eso. Y tiró ahí algunos ejemplos. Entonces hay unos que no son libres, otros que no son iguales, tienen privilegios, otros que no se les reconoce la dignidad del ser humano, el feto, etcétera. Entonces, ¿qué dijo Milei en ese discurso? Naciones Unidas nació para esto y luego se apartó de esto. Si Naciones Unidas vuelve a esto que estamos leyendo, entonces Argentina con mi gobierno le va a apoyar, dice. Y si no, Argentina se abre. No es que se va de Naciones Unidas, sino hace su propia agenda, que es el club que se está formando, que ya le dimos diciendo ya hace rato. Ahora se está palpando, ¿no? Trump en el norte, Bukele en Centroamérica, Milei en el sur, Argentina en el sur, y ahora se agregó Giorgia Meloni de Italia como representante de este eje en Europa. Y el año pasado, en un grupo de profesores que solíamos frecuentar en la facultad, había esta discusión. Había un profesor muy sabiondo, un tipo sabe mucho y tiene muchos libros escritos, ya es una persona mayor, genio el tipo, pero no veía esto. Y yo, dale matraca, y en los debates, y me empezaba a tratar mal, despectivamente por esto. Y ahora voy a imprimir un cartel y se lo voy a poner en la jeta, porque es lo que está pasando. No la vio. Yo decía, ¿pero qué, Trump? ¿Qué esto? Trump, pero Milei tal cosa, y está pasando lo que dije. Moraleja. No importa cuántos libros escribas, no importa qué trayectorias tengas, si no la ves, no la ves. Todavía no la ves, claro. Y esto escapa al tema de Milei, ¿eh? Estamos hablando de geopolítica, no de derecha a izquierda. Entonces el tipo estaba en otra, no veía esto, ¿no? Hasta que finalmente pasó. Milei se fue primero a Davos, después se fue a la ONU y dijo lo mismo. No la vio en su momento. ¿Y hoy qué está pasando? Esta configuración. Ganó Trump, asume Trump, está formando este eje, el eje del bien, ¿no? El anti-woke, y todo eso no la vio. Para eso escribió ¿Qué como sería anti-woke, profe? anti-progre. La woke en la cultura Ah, woke es woke. lo que conocemos por progres. En Estados Unidos los liberales no son liberales de libertarios. Liberales significa progres, zurdos, ¿verdad? Los liberales de libertinos, Sí, liberales. sí, sí. Y los Entiendo. conservadores son los que acá serían los mileístas, los que ganaron, ¿no? Entonces, woke, la cultura woke es el progre. Pro aborto, indigenismo, veganismo, ideología de género, eutanasia, ambientalismo. Es decir, las políticas globalistas. Y de todas esas cosas hablábamos en el café, porque Angabu era un club literario, pero terminábamos hablando de política, vi cómo son las cosas, el hombre es un hombre político, entonces se emociona. Y yo y uno más por ahí tirábamos esta idea, ¿viste? Como para modernizar un poco la postura, porque estaban hablando todavía de derecha-izquierda esas personas. Y este profesor, no fue mi profesor, digamos, este tipo muy respetado en la universidad, ya está jubilado. No sé cuántos libros tiene, decenas de libros, reconocido internacionalmente, y no podía ver ese panorama. Una cosa es que no vea, otra cosa es que no lo comparta. Podría verlo y decir no lo comparto, pero no veía. Bueno, entonces, como dice el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, todos son libres e iguales en dignidad y derechos, o sea, por eso es universal. Seguí leyendo. Eh, la universalidad de los derechos humanos implica examinar la gran diversidad y pluralidad que tenemos los seres humanos y a partir de ahí reconocer derechos y libertades que deben ser respetadas y prevalecen sobre prácticas locales que puedan afectarlos o ser discriminatorias. En otros términos, los particularismos
y nacional, perdón, los particularismos nacionales y regionales y las diversas ideologías eh, fisiológicas, perdón, filosóficas, políticas, sociales y culturales, a la vez que son contempladas dentro de la universalidad de los derechos humanos. Deben respetarla. Bueno, expliquemos. No importa tu cultura, la cultura de tu país. No importa tu ideología, la del gobierno o la de las personas. No importa eso. En todos lados hay personas, entonces los derechos humanos, los derechos de las personas, inherentes a las personas, deben respetarse. No importa la filosofía que tengas, la política que hagas, la ideología que tengas. Bien. El problema es identificar de qué es derecho humano y cuáles son los derechos humanos. Y a partir de allí, imponer el respeto en todos los países. Si el derecho humano es el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, la integridad, la imagen, la identidad, todas esas cosas inherentes a la persona humana, no importa que haya un país, que el país sea culturalmente y filosóficamente musulmán, hay que respetar. Eso significa. Entonces, tu cultura, vos no podés decir, mirá, en este país somos todos conservadores, así que no vamos a respetar este derecho. Eso no puede hacer, eso es lo que está diciendo ahí. Hay que armonizar las normas nacionales con las internacionales de los derechos humanos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que metieron a la lista de derechos humanos derechos que son cuestionables. El aborto, la identidad sexual, como derechos humanos. Es el caballito de Troya. Entonces, como ahora pasaron a integrar el gran espectro de los derechos humanos, entonces, si tu país es cristiano ortodoxo, conservador, y no admitís otro sexo que masculino o femenino, entonces estás violando los derechos humanos. Y frente a esa tiranía, es la que ese eje se levanta y dice, pará, estaba buena la declaración de 1948, pero después ustedes la pudrieron poniendo derechos que en realidad son privilegios y son antinaturales. Entonces, esos derechos no los vamos a respetar. Y eso es lo que está pasando. Se están levantando una reacción conservadora frente a la imposición de esa desvirtuación de esos derechos. Entonces, la idea acá era, el ojo tenía que estar en qué son los derechos humanos y cuáles son los derechos. Y en función de eso vemos si respetamos o no. Porque comenzaron dándonos el dulce, la vida, la libertad, la propiedad, ay, muy lindo todo eso. Y después no encajaron el pescado podrido. Entonces voy a decir, bueno, me comprometí a llevarla a mi novia, a salir con mi novia, perfecto, pero llegaste con el auto, abriste la puerta y vino la novia, su hermana, su cuñada, su amiga, y ahora tenés que pagarle la salida toda. Pará, pará, querés salir con ella. Querés respetar la vida, la libertad, la propiedad, la identidad. No la identidad sexual. Eso es lo que está pasando. Se están levantando y están cuestionando qué son los derechos y cuáles son los derechos que debemos respetar. Y los que son antinaturales y se oponen a la Carta Fundacional de Naciones Unidas, eso no lo vamos a respetar. Eso es lo que está haciendo Argentina, Estados Unidos. La otra vez me agarré con una profesora porque defendía las operaciones trans con plata de nuestro impuesto y me tiró esta, qué miedo. Claro, imagínense, yo en mi último año en la facultad estaba a pleno. Hay algo que estoy muy orgulloso a nivel personal y a nivel institucional como grupo de apoyo, academia si quieren darle una identidad, que cuando estaba todo esto de moda, nosotros éramos únicos. Cuando toda la universidad estaba tomada, mi grupo de amigos y yo eran los que decíamos otra cosa. Hoy es fácil ser anti-woke porque hoy está de moda mi ley. Pero hace 3 años atrás, y ni hablar antes de la pandemia, si vos no decías que era feminista, no existía. Yo cursé Derecho de Familia y Sucesiones con una profesora feminista. Fue justa porque terminó aprobando después de mucha agarrada.
pero era imposible. Ella daba por hecho que todo lo que decía era cierto y nos hacía ver, me acuerdo, en una clase de publicidades del patriarcado. Y decía, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos dando? Y las chicas, mis compañeras de 23 años, y menores también, porque hay gente que hace menos tiempo, esta era una materia de los últimos años, estaban sentadas delante aplaudiendo, haciendo, claro, les lavaban la cabeza. Y ni a hablar de la materia de derechos humanos, una materia de los últimos años. Este es el módulo de derechos humanos, la materia de derechos humanos es larguísima. A mí me tocó una profesora muy diplomática, pero en la otra cátedra, imposible. Si no era feminista, no sacaba de la materia. Ahora están más contra. Entonces, ¿dónde va? Yo quiero volver a la facultad, pero le quiero mirar a los ojos porque estamos viviendo una bisagra, un cambio, un momento único. Estamos en el cambio de paradigma y quiero verle las caras a ver cómo se adaptan al cambio del paradigma. Porque de un día para el otro estaban con toda la ideología de género, con todo el tema de aborto, con todos los seminarios de ambientalismo, y quiero saber cómo van a, porque obviamente la universidad es autónoma aún, ¿no? O sea, no depende del gobierno, pero él tiene que quedar bien con el gobierno. Igual que el gobierno provincial de Corrientes, o sea, el día del orgullo, el orgullo gay, todo el mes de junio, pero principalmente el día ese, creo que el 28 de junio, afuera de la facultad había un stand de drag queens. A la tarde hubo una representación, un acto, no sé, de drag queens danzantes, una jarra llena de preservativos y juegos Ya, sexuales. ¿Qué tenía que ver? Yo quiero saber qué va a pasar este año, 2025, a ver si se van a seguir agarrando, porque financiamiento del gobierno nacional ya no lo tienen. En eso consistió el gran ajuste que se hizo en la universidad para que paguen los sueldos en vez de gastar en esas porquerías. Pero todavía siguen teniendo el aguante del gobierno provincial y el municipio. Gran cartel ahí afuera, Secretaría de Género y Diversidades del municipio, de la Municipalidad de Corrientes. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? No sé, pero estamos viviendo una transición. ¡Ja! Una transición. Bueno, ¿quién escribió algo ahí? Nadie. Muy bien. Eh, ¿Terminamos? Oh. no, ¿qué terminamos? Recreo, 5 minutos y seguimos. Ya hablamos. Vamos. Desde acá seguimos, en otros términos. Te escucho, Pablo. en otros términos, los particularismos nacionales y regionales y las diversas ideologías filosóficas, políticas, sociales y culturales, a la vez que son contempladas dentro de la universalidad de los derechos humanos, deben respetarla. Se puede afirmar que la universalidad de los derechos humanos consagra en tratados y resoluciones internacionales, constituye el cimiento básico de la protección internacional de los derechos humanos y a la vez una de sus mayores fortalezas. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han manifestado su consentimiento en obligarse y ratificado tratados fundamentales de derechos humanos, lo que constituye una expresión concreta de la universalidad de los mismos y del consenso de la comunidad internacional al respecto. Bueno, decía ahí Sí, al entonces que respecto. no importa la ideología, la filosofía, la política, hay que respetarlos y que la mayoría de los estados han firmado tratados y que eso es una expresión de que hay consenso en la comunidad internacional acerca del respeto de esos tratados. Bueno, esa era la característica de que son universales. Vamos a la característica de inalienables, Raúl. Voy. Por su misma naturaleza, los derechos humanos no pueden ser suspendidos, salvo en casos excepcionales y con las limitaciones previstas taxativamente en los tratados de derechos humanos. Los estados no pueden privar a la persona de su vigencia,
Solamente pueden limitar el goce de los derechos humanos por cuestiones de orden público en situaciones de emergencia, cuando sea estrictamente necesario, y siempre cumpliendo con requisitos legales vinculados al respeto de garantías y procedimientos formales previamente establecidos. En estos casos, la afectación debe ser proporcional a la gravedad de la situación que lo amerite. Bueno, inalienable significa entonces que no pueden renunciar a esos derechos, no se pueden dejar sin efecto, no se puede privar a la persona de su vigencia, o sea, no pueden dejar de estar vigentes. Pero bueno, hay excepciones. La excepción tiene que ver con casos graves, lo que decíamos ahí arriba, casos graves que tienen que respetar mecanismos constitucionales. Esos casos graves, por ejemplo, tenés el derecho a la libertad, pero mataste. Entonces, es legítimo que vayas preso. Tenés derecho a la propiedad, pero tu campo es el único que tiene petróleo. Tenés derecho a la libertad de expresión, pero estás por publicar una película pornográfica a las 5 de la tarde. De hecho, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica dice que la libertad de expresión, que es lo que estamos dando en este módulo principalmente, como ejemplo de derecho humano, la libertad de expresión incluye el expresar tus ideas por cualquier medio sin censura previa. Y admite dos excepciones, la censura previa. Las cuestiones pornográficas, lisa y llanamente para decirle ejemplo, y la apología de la guerra. Entonces, si vos publicás una obra de teatro, por ejemplo, qué sé yo, Carla Vela de Putana a las 17 horas, no, hacelo a las 10 de la noche. Entonces, ahí sí te pueden censurar previamente. Ahora, si vos querés decir que el presidente o su hermana o Victoria Villarroel o Cristina Kirchner, etcétera, son esto, emitiendo cualificativos negativos, podés hacerlo sin censura previa. Si vos querés hacer un programa donde vas a hablar mal del gobierno, podés hacerlo. Tendrás en todo caso y posteriormente una responsabilidad si lo que vos decís no es cierto. Pero censurar previamente no podés. Entonces, ¿existen excepciones? Sí. Pero esas excepciones tienen que seguir mecanismos constitucionales previstos en la Constitución, valga la redundancia, y también en tratados de derechos humanos. Por ejemplo, si hay una pandemia, te pueden decir que hay toque de queda, pero no encerrarte por muchos meses. Si hay una guerra, puede haber toque de queda. Si hay estado de sitio, puede haber toque de queda, pero tiene que haber una garantía en el sentido de si vos antes no querés salir del país, eso dice nuestra Constitución. O sea, vos tenés la opción de salir del país o el presidente puede detener a cualquier persona y trasladarla de un lugar a otro del país. Si es que antes vos no tenés la opción de salir, no elegí la opción de salir del país. O sea, hay un pero, hay un mecanismo constitucional. Esas excepciones van a estar limitadas. No puede suspenderse un derecho, el ejercicio de un derecho humano, ilimitadamente, atemporalmente o limitadamente en el tiempo y absolutamente. Tiene que ser una limitación razonable. El poder de policía es el poder que tiene el Estado estrictamente a través de la ley para limitar el ejercicio de los derechos por razones fundadas. Ahora, ese poder de policía, según el artículo 28 de la Constitución, debe ser razonable. Entonces, razonable sería que censuren, que digan no podés hacer la obra esta a las 17 horas, pero sí a las 22, por el contenido pornográfico que tiene, en esa hora donde no hay protección al menor. Razonable sería que vos podés expresar todo menos decir vamos a matarlo al presidente, porque ahí está haciendo apología del delito, está incitando a la violencia. Es razonable. Razonable puede decir, bueno, se limita la circulación, tal cosa, no tantos meses. Razonable puede decir, vacunate, entre paréntesis, inoculate. No es razonable que no te dejen pasar o hacer trámite en la administración pública o ir a un hospital porque no tenés la vacuna.
como le hicieron a este tipo, tuvo que bajarse del auto y caminar con su hija enferma en brazos porque no le dejaban pasar. Están todos locos, eso no es razonable. Todavía nadie pagó por eso. Gran paciencia tuvo el padre. Yo me hubiera bajado y le hubiera pegado un tiro en la pierna a ese que no me dejaba. Me subiría a mi auto y me iría. Me perseguirían, sí. Un tipo murió ahogado en Formosa porque no le dejaban pasar y tuvo que cruzar nadando y se ahogó. Eso no es razonable. Bueno, la facultad, la UNE, estaba a punto de no dejarte inscribir. Yo tengo un video que subí en Instagram, que creo que está en el Instagram de la academia, en ese momento cuando me enteré la noticia, de que no te iba a poder inscribir en la facultad si no estaba vacunado contra el COVID. Está todo loco. Eso es como los nazis, si sos judío no podés inscribirte. La marca de la bestia, si no tenés la marca no podés comprar ni vender. Están todos locos. Bueno, entonces, eso era inalienables. Vamos, Raúl, con no discriminatorio. Todas las personas son titulares de los derechos humanos y deben tener la posibilidad de disfrutarlos en igualdad de condiciones sin ningún tipo de discriminación por causa alguna. Nacionalidad, origen nacional, social o étnico, edad, sexo, color, religión, lengua, opinión. Bueno. Esta característica de no discriminación consagrada en el artículo 1 de la DUDH es aplicable a todas las personas y a todos los derechos. ¿Qué es Posee un carácter... DUDH, Raúl? Ni idea, mi hermano. Pero fíjate lo que estamos dando, por hermano. DUDH, Declaración Universal de los Derechos Ah, Humanos. sí, sí. Ah, Aparte me ahí mataba esa decimos cita. que en el artículo 1 está tanto la idea de universalidad como la idea de no El- discriminación, porque si vamos más arriba, ¿qué decía abajo? Sin importar, ¿no? Por acá, sin importar sexo, residencia, nacionalidad, origen étnico, color, religión, lengua. Esa es la no discriminación. La parte de universalidad es la que decía los derechos humanos son tratados, no la que decía libre, no sé qué, iguales, y la parte de no discriminación es la que dice sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, residencia, sexo. O sea, en ese artículo está todo. Bueno, entonces, son no discriminatorios porque no importa que seas, como dijimos, musulmán, católico, hombre, mujer, niño, adulto, feto, nacido, guampudo o no guampudo, no importa. Sos humano, entonces no hay que discriminar con eso. Eso está en el artículo 1 y también está en, dice, a ver, seguí leyendo. eh, es aplicable a todas las personas y a todos los derechos. Posee un carácter transversal en la tutela de los derechos humanos que se recogen en diversos instrumentos jurídicos internacionales y ha dado lugar a importantes convenciones específicas, entre ellas la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 1979, la Convención sobre los Derechos del Niño 1998, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006 y Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 2017. Bueno, explico esto. Primero que nada, ¿cómo se debe estudiar esta parte? Memorícense. Yo soy anti-memorización, salvo esto. Memorícense esas convenciones, esos tratados, porque es susceptible de preguntas. ¿Y qué dice acá? Si todos somos iguales, ¿por qué tiene que haber tratados entonces? Porque en la práctica esa igualdad a veces no se da, entonces hay que buscar la igualdad real de oportunidades. Entonces, para reforzar la idea de igualdad que acarrea la no discriminación como, como requisito para que haya igualdad, no tiene que haber discriminación, se decidieron a lo largo del tiempo qué son los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son aquellos que en la práctica reciben en un trato desigual. Y acá sí es bueno ponerse la bandera feminista porque en esto sí, en la práctica se ven los hechos que tienen razón.
en esto, no en las pelotudeces que andan las feministas. La mujer sí tiene y ha tenido históricamente una discriminación, no en el ámbito laboral, en las cosas, porque ahí sí la hacemos sopa, en otras cuestiones. O sea, a ver, cuando yo iba a la primaria, a la secundaria inclusive, era normal decirle de todo a una chica que pasaba. Una cosa es un piropo, otra cosa es decirle, mamita, qué linda que tenés, te hago de esto. Eso era común, al igual que era común fumar en el colectivo. Entonces, en eso hay un gran avance, al igual que el voto femenino. ¿Sí? Entonces, como era un grupo vulnerable, tuvo que haber un refuerzo, un tratado que refuerce eso. Las personas mayores también, por ejemplo, el tema del empleo, bueno, el empleo privado puede, ahí hay que respetar la propiedad privada, pero el empleo público, por ejemplo, las personas mayores, derechos de las personas mayores que tienen que ver con la jubilación, con la pensión, con la posibilidad de acceso a un empleo, con las prestaciones médicas. Entonces, hay personas vulnerables y para lograr la igualdad, como primer requisito no tiene que haber discriminación negativa, fundado. La discriminación no es mala cuando se funda en cuestiones buenas, qué sé yo. Si yo tengo un hijo no le voy a juntar con la Mara Salvatrucha que le va a llevar por mal camino. Está buena esa discriminación. A mis alumnas de primer año de ingresante les suelo decir, no se junten con el vaguito este porque comienza la K, que le lleva la peña, la joda, después le ponen en la lista del centro estudiante, le hacen laburar gratis todo primer año, en el medio se las tranzan a todas y después ya la mina aparece con alerta de un flequillo y se descarriló. Yo le aconsejo discriminarla a esos atorrantes. Esa discriminación para mí no está mal, pero está mal discriminar en función de que sea mujer, o que sea hombre, o que sea anciano, o que sea mayor de tanto. A menos, y esa discriminación tiene que ser razonable, si estamos buscando un bombero que tenga que tener la destreza para apagar rápido el fuego y que no mueran incendiadas las personas, está bueno discriminar hombre-mujer, porque se ha comprobado que la mujer no tiene la misma destreza. Pero esa la discriminación no es por ser mujer, es por la discriminación de destreza. Esa discriminación es buena. Entonces, esa discriminación. El problema, otra vez, es que metieron en algo noble el pescado podrido, el caballo de Troya. Te meten algo ahí adentro. Entonces ya le metieron los grupos minoritarios de disidencias sexuales. Bueno, ahí ya encajetaron todo. O a la mujer, pero no por ser mujer, sino por la destreza que tiene, como el estos bomberos. Entonces, obviamente, si vos necesitas a un modelo, a una modelo publicitaria, porque estás vendiendo ropa de gente de 15 a 25 años, no va a contratar a una mujer de 60 para vender esa ropa. Y eso no significa que sea discriminación contra la mujer. Entonces, el tema es que se descarriló la cosa. Pero bueno, ¿cómo se estudia esta partecita? Se estudia memorizándose estos tratados. Porque en otras preguntas estuvieron en algunos años, ¿cuál, por ejemplo, cuál de los siguientes no es un tratado reconocido por este tema? Y te ponían estos tratados y otros, por ejemplo. Y había que marcar la opción que no era. ¿O cuál de esto es? Bueno, vamos, Pablo, a Indivisible. Raúl ya se fue ya porque él nomás maneja su agenda, pues. A ver, Indivisibles. Te escucho, Pablo. No tenés micrófono. Una banda, ¿no? Eh, Indivisibles. Ninguno de los derechos humanos se sitúa por encima de otro, por lo que no se pueden establecer jerarquías u órdenes de prelación, ya sean derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, individuales o colectivos. Se entiende que los derechos humanos constituyen un conjunto de garantías y libertades por ser inherentes a la dignidad humana. Bien, No hasta hay derecho, acá no primero. hay, ahí ya termina, profe. Bueno, A ver, no hay derechos más no hay importantes derechos que más otros. importantes que otros y por lo que todos deben ser respetados y garantizados por igual.
Este tema, que ya lo vimos con Raúl en su momento, lo vamos a dar en la siguiente clase, porque vamos a arrancar desde el dibujo de tres grandes esferas, que son los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los derechos de primera generación, civiles y políticos, derechos individuales; los de segunda generación, derechos colectivos, económicos, sociales y culturales; y los de tercera generación, que son derechos también colectivos, pero más importantes, o sea, más nuevos, digo, más actuales. Por ejemplo, ¿qué sería un derecho de primera generación? Los derechos individuales, la vida, la libertad. ¿Qué sería de segunda generación? Trabajo, sueldo mínimo vital y móvil, vivienda digna. Segunda generación, derecho del trabajador, por ejemplo, ¿no? Los derechos del trabajador. ¿Y qué sería derecho de tercera generación? Derecho a un medio ambiente sano, derecho del consumidor. Todos esos derechos están relacionados. Y conforme a esta característica de indivisibilidad, significa que el derecho, por ejemplo, a un medio ambiente sano o un derecho al consumidor no es más importante que el derecho a la vida. En lo personal estoy en desacuerdo. Pero bueno, es lo que nos enseña, que son indivisibles, que no hay una jerarquía, es decir, que el derecho al cuerpo de la mujer, a la elección, a la libertad corporal y a la libertad de la voluntad que tiene sobre su propio cuerpo, vale lo mismo que el derecho a la vida de otra persona. Eso significa que sea indivisible. Que el derecho a la libertad vale lo mismo que el derecho a la vida, aunque sin vida no haya libertad. Pero bueno, alguien decidió que una característica sea indivisible y que no haya jerarquía. Eso es lo que significa indivisibilidad. ¿Estamos? Sí, Sí, profe, repito eso. Significa que no hay sea jerarquía. indivisible, que no hay jerarquía. Que un derecho de tercera generación, como el derecho a un medio ambiente sano o al consumidor, valga lo mismo que un derecho fundamental o individual, que es el derecho a la vida. Que el derecho a la libertad de elección de la mujer sobre el cuerpo vale lo mismo que el derecho a la vida del bebé o del feto. Eso significa. En lo personal dije, estoy en desacuerdo, pero es lo que nos enseñan ahí, como características, ¿sí? Indivisibles. No hay jerarquía, aunque sin vida no haya libertad ni ningún otro derecho, porque sin vida no hay libertad. Bueno, nos vemos el día jueves. Chau, chau. Vale, profe, nos vemos.